extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños, escuche esto, o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Lo voy a repetir. De tal manera, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los espíritus inmundos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra son santa, bendita. Siémbrala en nuestros corazones. A ver si está grabando. Desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya déjalo ahí, Alejandro. Mantente vigilante. Escuche esto, amado. Es impresionante ver la lectura y de la forma que habla. El mismo que está escribiendo el libro de los Hechos, él se impresiona y dice esta siguiente palabra. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjese algo, no lo está diciendo Pablo, lo está diciendo un espectador, alguien que vio cuando Pablo hacía los milagros. O sea, el tipo que está viendo a Pablo hacer los milagros está sorprendido de lo que Pablo está haciendo. Dice que los milagros eran tan grandes que agarraban los paños que tenía Pablo. O sea, las sudaderas, algunos dicen que su pedazo de sus vestidos, pedazo de sus pantalones, unos delantales, que era lo que se ponían la persona por debajo de los vestidos. Era parecido como hoy en día esto es lo que se ponen las mujeres antes de ponerse una falda. Un medio fondo, algo parecido. Dice que de tal manera agarraban los paños y los delantales del cuerpo de Pablo y se los llevaban a los enfermos. Dios usaba a los discípulos de tal manera que dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y los paños de Pablo y los delantales, ellos se los llevaban a los enfermos, no importaba la distancia en que se encontraban. Y donde de esos paños y esos delantales llegaban, había sanidad, había liberación. El tema del mensaje de hoy es por qué los milagros no están ocurriendo. Nosotros vemos y somos testigos de que la Biblia dice que Jesús hacía milagros extraordinarios. Y Jesús dijo en su palabra: mayores cosas que las que yo hice, ustedes las van a hacer en mi nombre. Una de las señales que Dios da en Marcos 16:15 es: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, el que creyese y fuere bautizado será salvo, y el que no creyese será condenado. Y yo le doy, dice, potestad sobre los demonios, para sanar enfermos, para libertar a los endemoniados. Dice para sacar a los que están en cárceles espirituales. Eso es lo que dice la Biblia, que era la encomienda de la iglesia de aquel tiempo. La gente se asombraba. Dice la Biblia que los que no creían por las señales o por la palabra que Pablo habla, creían a los milagros. Los que no creían a la palabra de Jesús, creían por los milagros que él hacía. Por eso dice que un día alguien se le acerca a Jesús y dice: oye, tú tienes que ser profeta, porque nadie puede hablar estas cosas que tú hablas, ni hacer estas señales y estos milagros que tú haces. Ellos sabían, óyeme, Hipólito, ellos sabían que Jesús había venido de Dios, pero ellos no lo reconocían. Ellos sabían que Juan el Bautista había venido de Dios, pero no lo reconocían. La pregunta del millón es: ¿por qué no estamos viendo esos milagros sobrenaturales que ocurrían antes? ¿Por qué no se están manifestando ahora? ¿Por qué hoy en día es tan difícil ver un predicador levantando un muerto? ¿Por qué hoy en día es tan difícil ver un predicador levantando un paralítico? ¿Por qué hoy en día es tan difícil ver a un predicador reprendiendo un endemoniado, echando fuera un demonio, sanando a alguien que esté enfermo? Hoy en día la gente va a las campañas evangelísticas y van enfermos y se van con una decepción porque no hay sanidad. Hoy en día la gente va a los cultos de las iglesias y se va con una decepción porque no hay liberación, no hay sanidad, no hay milagros. Muchas veces vienen con carga a la iglesia y se van más cargados que como ellos mismos vinieron. Porque la iglesia hoy en día está faltando algo que se llama poder de Dios. En la iglesia hoy en día está faltando algo que se llama unción de Dios. En la iglesia hoy en día está faltando algo que se llama poder creativo de milagros. En una ocasión los discípulos están echando fuera un demonio y le dicen a Jesús. Los familiares llaman a Jesús. Jesús viene. Le dicen los familiares: mire, nuestro hijo está siendo atormentado por un espíritu, pero se lo dimos a tus discípulos y ellos no pudieron echarlo fuera.
Dice la palabra que Jesús se va, agarra el demonio, lo reprende y se va. Y le dice, generación incrédula y perversa, parece ahí. Le dice a Jesús, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Echa fuera el demonio y se va. Los discípulos lo jalan aparte y dicen, ¿por qué nosotros no podamos echar el demonio fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Y no tan solamente eso, le dijo, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Cuando la Biblia habla de géneros, no especifica que habla de espíritu, sino que habla del género de la duda, de la incredulidad. Por eso le dice Jesús, hablándole, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo han de estar con vosotros? Una de las cosas que la gente tiene que entender es que la unción o el poder de Dios creativo funciona con la palabra. Y la palabra debe ir acompañada del Espíritu Santo. Si tú vas a declarar liberación o a orar por un enfermo y no tienes la palabra ni tienes el Espíritu Santo, tu oración será en vano. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y la palabra son las que hacen el efecto, son las que rompen. Dice la Biblia que la Biblia es un martillo que quebranta la piedra y hasta los tuétanos de los huesos. Entonces no hay manera de tú romper a alguien si tú no le das con el martillo. Y el martillo es la palabra. Dice que ellas penetran hasta partir el alma y los huesos. Amén. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no vemos los milagros sobrenaturales, no vemos las señales, no vemos los prodigios? Mire, yo fui a un culto en estos días. Y cuando estoy en medio del culto, escuché esto, cuando estoy en medio del culto, de la actividad, estoy viendo que los mismos que organizaron la actividad están hablando allá atrás, secreteándose. Estoy viendo que la gente que convoca una actividad no se mete en ayuno, no se mete en oración, no le pide a Dios, Señor, ¿en verdad tú quieres que demos esa campaña allí? No están haciendo las actividades para que el Espíritu Santo se manifieste, para que Dios salve las almas. Ese no es el propósito de ellos. El propósito de muchos de ellos es ser reconocidos por los hombres, que los hombres vean que ellos sí hacen actividades, que los hombres vean que ellos son de la iglesia más grande, que los hombres vean que ellos tienen la gente, que ellos sí tienen la multitud, que ellos sí tienen los instrumentos, que ellos sí son los que tocan, que ellos sí son los que adoran. Sin embargo, no está pasando nada. Traen al adorador más famoso de por allá, la gente no se sana. Sin embargo, la Biblia dice que cuando David tocaba el arpa, los demonios que habían en Saúl se iban. Hoy en día usted oye una gente adorando o alabando, cantando una alabanza y no pasa nada. Hoy en día viene un predicador, te predica de todo menos de la palabra. Te habla del vecino, te habla de que Dios te va a levantar, te habla de esto, te habla de aquello, pero no da en el blanco. No te habla de Jesús, no te habla de la sanidad, no te habla de la palabra. No te habla de lo que tu corazón debe escuchar para recibir un milagro. No te da la zafata que tú debes de recibir para recibir un milagro. Hoy en día la gente llega distraído a los lugares, a las campañas, llega distraído totalmente. No van con la expectativa de que Dios va a hacer algo, sino van con la expectativa de ver cuántas letras se equivocó el predicador. No van con la expectativa de que Dios haga un milagro en su vida. Ellos van con la expectativa de que si el predicador habla lengua o no habla lengua. Por eso es que no están concurriendo los milagros. La gente perdió la pasión. ¿Por qué? Por lo que nos acerca a los milagros. La gente perdió la pasión por lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. La gente perdió el norte. Amén. ¿Qué dice la palabra en el libro de los Hebreos? Dice la palabra en el libro de los Hebreos. Mirad bien con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice en otro lado ahí mismo, probaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe, o no sabéis que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Lo que está diciendo ahí es que si Cristo no te entiende, entonces tú estás reprobado. Por eso dice la Biblia que Dios a muchos le dio una mente reprobada, un entendimiento réprobo, con tal de que ellos viendo no vean. O sea que lo que me dice aquí, que los que tienen el entendimiento entenebrecido están viendo, pero a la vez no ven. Son ciegos espirituales. Y si un ciego guía a otro ciego, vamos los dos para un mismo hoyo. Entonces no podemos ir a una campaña a recibir de Dios. Gloria. Y a la vez que te estamos intentando recibir de Dios, hablando con el hermano, estando distraído. Amado, el pueblo de Dios está distraído. La gente, tú le dices, prepárame un mensaje para el miércoles. Y la gente hace de todo, menos agarrar una Biblia y leerla para preparar un mensaje. ¿Usted sabe cuándo se acuerda del mensaje? El día en que va a predicar. O el día que la pastora lo llama. Acordate que hoy el mensaje. Porque la gente no está en esto. Amado, mire, yo estoy siendo bien claro y específico. No tan solamente con lo que estamos aquí, sino yo tengo muchos seguidores en las redes que ven esta palabra, este mensaje que yo le estoy dando. Amado, la gente está distraído. La gente ya no le interesa hablar en nuevas lenguas. La gente ya no le interesa ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. A la gente ya no le interesa ir a un monte y decirle a Dios, Señor, cámbiame.
A la gente ya no le interesa los milagros. A la gente ya no le interesa que Dios cambie su familia. A la gente ya no le interesa. ¿Por qué? Porque se le ve el poco deseo que tienen. Mire, quiere que le diga algo aquí entre nosotros, hasta de venir a la iglesia. Y eso usted lo está viendo hoy con sus propios ojos. Por eso no están ocurriendo los milagros. Pero la gente busca los milagros cuando está enfermo. La gente busca los milagros cuando tiene una enfermedad. La gente busca a Dios cuando tiene un cáncer terminal, cuando tiene un SIDA, un sífilis, una enfermedad que sabe que lo puede matar, un cáncer, un tumor, una enfermedad mala, una diabetes crónica. Ahí sí la gente busca a Dios, porque ahí la gente entiende de que sabe de que necesita a Dios obligatoriamente, pero cuando está sano no le busca. Por eso hay gente que Dios no le va a dar dinero nunca, porque si le da dinero se alejan de Dios. Si le da dinero, botan en la iglesia. Si le da dinero, nadie lo aguanta. Si le da dinero, no caben en la ropa. Si Dios le da dinero a mucha gente, no saludan, no le hablan a nadie. Se cree la gran Coca-Cola del desierto. Por eso a veces Dios se cohíbe de darle bendiciones. Muchas veces para que nuestra propia alma sea salva. Muchas veces nosotros creemos que es por malo y es por nuestro propio bien que Dios lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? El propósito de los milagros es restaurar la vida. Y que la vida a través de ese milagro pueda testificar de que verdaderamente Dios es real. Y de que verdaderamente Dios hace prodigios, Dios hace milagros y que verdaderamente Dios está en el asunto. ¿Cuál es la evidencia de que verdaderamente un cristiano tiene a Dios? Los milagros. Que los demonios cuando tú le digas sal fuera, salga fuera. Esa es una de las evidencias que evidencian a un cristiano de que tiene el Espíritu Santo, de que tiene a Dios. Una buena aprobación de parte de Dios te hace ver cosas sobrenaturales. Cambia tu vida, cambia tu forma de vestir, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de comportarte. Un encuentro con el Espíritu Santo, amado, en serio lo estoy diciendo, cambia tu forma totalmente, porque ya no eres tú. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, Él te va guiando, Él te va a decir, habla así, Josué. Cuando tú quieres decir algo como que está afuera, el Espíritu Santo te corrige, no, espérate, tú no vas a decir esto, tú vas a decir esto y esto. ¿Entiendes? Porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida, está metido dentro de ti y Él es que está manejando tu cuerpo. Por eso dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que es un templo? Es algo donde Dios habita. Entonces, no entiendo a muchos cristianos que están predicando y de repente dicen, que ahí viene el Espíritu Santo, ahí vienen los ángeles, ahí viene. No, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Que se está metiendo el Espíritu Santo, entonces Él no estaba en ti. ¿Cómo es? Hay gente que dice, no, que ahí viene el Espíritu Santo, que se está metiendo Dios. Entonces Dios no está dentro de ti. Dios debe de habitar dentro de ti porque tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces es algo motivacional, es algo como para que la gente, como para despertarle las emociones a la gente. Usted debe andar con el Espíritu Santo. La Biblia dice que no contristeis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces tú estás sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que tú lo estás buscando en medio de las actividades? Amén. Entonces nosotros tenemos que aterrizar, y les voy a hacer un llamado global al pueblo de Dios. Dejemos la falacia. Dejemos de estar aparentando, gloria a Dios, que sí tenemos el respaldo de Dios cuando Dios ya no nos está respaldando. Dejemos, gloria a Dios, de pensar como piensa la gente. Voy a ir a la iglesia, voy a ir a una reunión, voy a ir a una campaña, voy a durar un rato viendo al predicador y vuelvo a mi casa. Usted tiene que proponerse en su corazón cuando usted va a un evento, cuando usted va a una actividad, cuando usted va a una campaña. Usted ir, ni siquiera por mí, ni siquiera por el pastor, ni siquiera usted ir a interceder por las almas en medio de esa campaña para que Dios lo bendiga y por agradecimiento a Dios, que bastante cosas que Dios ha hecho con nosotros. El hecho de que estemos respirando hoy en día es señal de que Dios nos ama. El hecho de que nuestros hijos, gloria a Dios, estén con vida, estén bien sanos, tranquilos, es señal de que Dios ha estado con nosotros y de que ha sido fiel. Porque si fuera por el diablo te agarra a tus hijos y te lo desbarata en un segundo. Y todavía la cobertura de Dios no se ha apartado. Todavía el amor de Dios no se ha apartado. Si tu familia está bien, si tú estás bien actualmente ahora mismo, es porque todavía Dios ha sido fiel contigo. Si el enemigo no te ha arrancado del medio y te ha quitado la vida, es porque Dios ha sido fiel contigo. Amado, Dios ha sido fiel. Nosotros sí somos infieles, pero Dios permanece fiel. ¿Qué dice la Biblia? Hablando en cuanto al perezoso, que eso es una de las cosas por lo cual los milagros y las cosas de Dios no están fluyendo con más poder. La pereza dentro del pueblo de Dios, amado. La Biblia dice, un poco de sueño, gloria, imitar otro poco. Dice, a ti que eres perezoso, dice, la necesidad vendrá como caminante. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted no se despierta a trabajar por su familia, ¿quién le va a dar de comer a su familia? ¿Quién la va a mantener? ¿Qué usted vende, ñoña? Usted vende helado, ¿verdad?
Si usted no agarra y empieza a hacer esos juguitos temprano y esa empanada ahí a freír a coger calor, ¿usted cree que quizá a usted le va a llegar los cuartos ya a la casa? No. Pero ¿qué pasa? Si yo soy perezoso y mi familia, y tengo una familia, ¿qué va a pasar conmigo? La necesidad viene, me va a arropar, vendrá como caminante, dice la Biblia. Alguien que camina, alguien que pasa por ahí y se ríe de ti. Entonces la necesidad va a venir así mismo en el mundo espiritual. Hay gente que está en seco, amado. Hay gente que son tan perezosos que dejaron que el enemigo penetrara su vida y lo derribara. Pero no tan solamente ellos se sienten bien estando derribados, amado. Hay gente que está conforme aunque estén en el piso. Ahí es que está entrando el problema de nosotros, de la mayoría de hoy en día, que estamos conformes aún sabiendo que estando mal. Oiga eso. Si Cristo viene ahora, varón, tú te vas para el infierno, conforme con eso. Yo pienso todos los días en mi mente. Digo, Señor, necesito darte más. Necesito orar más. Hoy iba yo para Nagua, iba orando en el camino. Señor, levántame más, con más poder, a hacer más actividad, más campaña, con más unción, cada día más. Que Dios te dé más. Que Dios te lleve a un nivel más alto del que tú estás. Pero hay gente que está conforme. Yo caí. Yo le pregunté a una sierva otro día, sierva, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Dime, te veo como, tú sabes, yo tengo que levantarme, pero no hace nada para levantarte. Todo el tiempo está en la misma situación espiritual y no hace nada para levantarte, ni siquiera dice voy a ir al monte o que sea un día. Entonces tú tienes problemas, tú te estás dejando arropar del diablo. El diablo te puso una pereza, la pereza es un demonio, amado. Yo no sé si a veces usted ha intentado orar a las 3 de la madrugada y le cae como una pereza encima y como que no quiere levantarse, amado. Esos son espíritus inmundos que no quieren que usted ore en el mundo espiritual. Porque saben que si usted ora, amado, mira, hay gente que se conectan con Dios de una forma tal que no necesitan días para que la gloria de Dios descienda, que no necesitan de que meterse 3 días en el ayuno. Hay gente que desde que oran el cielo se abre a su favor y el diablo sabe eso. El diablo dice, mira, este hombre desde que ora Dios hace algo grande en los aires y en su vida. Lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar el deseo de orar. Ahí viene te quita el deseo de orar y ya. ¿Y qué? Te quedaste ahí, no oraste, no buscas a Dios, no tratas de acercarte más a Dios. Yo me estoy preparando actualmente para unos cuantos días, para meterme unos cuantos días con el Señor, para hacer algo que le estoy pidiendo a Dios desde hace mucho. Y es que Dios traiga señales y milagros extraordinarios a la ciudad de Payita, que la gente diga verdaderamente que Dios es real. ¿Usted se imagina que hay alguna gente que tenga un cáncer y que vaya y lo lleven, vaya? ¿Qué dice la gente cuando una gente aquí tiene un cáncer? Llévelo al médico, pero usted sabe la diferencia que sería. Llévelo donde el hombre de Dios para que ore por él. Esto se llena aquí. Esto se rebosa. La gente dice, aquí hay un hombre que ora y la gente se sana. Y vienen las bendiciones, porque vamos a suponer que una de esas gente sea rico, que Dios sane. ¿Qué va a hacer contigo? Te va a bendecir económicamente. Entonces nosotros tenemos, no mirando eso, pero tenemos, amado, que enfocarnos en el poder de Dios. Allí hay un endemoniado. Llévenselo a fulano, porque hubo un pastor que oró por él y lo dejó igual. Eso da vergüenza, amado. Retírate. Hasta que tú no hagas la cosa bien, retírate. Porque eso da vergüenza. Que un demonio se burle de ti en tu cara, amado. Eso da vergüenza. Amén. Entonces nosotros tenemos todo, no uno nada más, todo que volver a las sendas antiguas. Volver al verdadero deseo y al verdadero anhelo. Mira, yo me acuerdo de los cultos antiguos, amado. Yo me acuerdo de los cultos antiguos. La gente le daba deseo de ir a la iglesia. La gente tenía fiebre. Había gente que llegaban a las 5 de la tarde a la iglesia. Y eso era orando. Y eso era y los demonios. Y las sanidades ocurrían. Y los milagros. Y no había una campaña donde no había un demonio que gritara. Que alguien se sanara. Que alguien testificara. Que un testimonio. Que una sanidad por allí. Ya eso no se ve. Lo que estamos haciendo es espectáculo, mi hermano, en la calle. Estamos haciendo espectáculos en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Que seremos, dice Pablo hablando, que seremos como desechos de todo. Hoy en día la mayoría están siendo todo aceptados. Sí. El hombre de Dios, el profeta de Dios, el ungido de Dios, pero no sufre por la palabra. El hombre de Dios tienen que darle bofetada. El hombre de Dios tienen que rechazarlo. El hombre de Dios tiene que sufrir por esta palabra, porque no todo el mundo está predicando esta palabra. ¿Tú sabes qué es lo que se está predicando hoy en día? Trae una ofrenda y Dios te va a dar un milagro. Trae tu diezmo que Dios te va a dar un milagro, que Dios te va a bendecir. Jipeta, declaro sobre ti, hónrame, tráeme un carro, tráeme dólares, tráeme esto. Dios te va a llevar a los Estados Unidos, pero Dios no lo lleva a Haití. Ellos le profetizan a la gente, Dios te va a llevar a los Estados Unidos. ¿Y por qué no le profetizan que Dios lo va a llevar a Haití? Porque ellos saben que en Haití lo que hay es gente comiendo galletitas de tierra, cayéndose muerto. Y hay bandas haitianas que el que no es cristiano le mochan el caco.
Pero todo el mundo quiere llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Usted sabe por qué todo el mundo quiere llegar a los Estados Unidos de Norteamérica? Porque ahí tú dices gloria a Dios y sale una hermana de allá atrás con $100 y te lo pone en los bolsillos. Así, sí es bueno. Y no es que está mal que alguien Dios lo toque entre cielos. No es que está mal que alguien Dios lo toque y te bendiga. Pero tú no puedes hacer de la predicación un negocio. Tú no puedes hacer del evangelio un negocio. Hay gente, me refiero mayormente a las iglesias de por ahí, de la capital, que tienen una iglesia no porque quieren servirle a Dios. Tienen una iglesia no porque aman a las almas, sino por el diezmo y la ofrenda que le entra. Hay gente que tienen iglesia ni siquiera es porque aman a las almas, es por los diezmos y por las ofrendas que le están entrando. Entonces, como le entra el diezmo y las ofrendas, ellos no quieren salirse de ahí. Amén. Usted tiene que predicar este evangelio. Si no le dan amén, si le dieron amén y se le prometieron que le van a dar también amén. Pero usted no puede hacer esto por dinero ni por ganancia. Porque no estamos aquí para que la gente nos aplauda, para que nos ensalcen. Estamos aquí para hablar esta palabra de verdad que confrontan al que está mal. Que el que está mal dice, wow, ¿verdad? Yo necesito cambiar. Porque eso es lo que Dios está esperando. Que todos nosotros digamos, vamos a cambiar, aunque sea un paso a la vez, pero vamos a cambiar. Que la gente vea el cambio, que la gente diga, wow, yo quiero ser cristiano como esa sierva. Yo quiero ser cristiano como la hermana Ñoña. Yo quiero ser cristiano como la hermana aquí. Yo quiero ser cristiano como la hermana Celeste, que es una mujer que tú la ves, Gloria, que siempre está gozosa, que nunca está peleando, que nunca está discutiendo, que nunca está... ¡Wow! Increíble. La gente le da deseo de estar al lado tuyo. La gente le da deseo de escucharte hablar. Cuando tú eres un verdadero cristiano, cuando da testimonio, cuando nadie tiene que decir nada de ti. Eso es lindo. Eso es ascua para nuestra cabeza. Eso es una corona en vida. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado en el Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. ¿Cuáles son las sillas de escarnecedores? Sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No es un ratico nada más, es de día y de noche. Medita en Dios, piensa en Él, le interesa lo de Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Oiga, el árbol que está plantado junto al agua es un árbol fuerte que no lo derriba cualquier cosa. Él recibirá recompensa de Jehová y justicia de Dios de salvación. ¿Qué significa justicia de Dios de salvación? Que cuando alguien te haga algo malo, ahí va a estar Dios con la vara. Ah, tú me le hiciste algo a mi siervo, le voy a hacer justicia. Que si a ti te roban una plancha, que el ladrón no ande preso el otro día burlándose de ti, no que vengan y lo tranquen ahí 2 o 3 días hasta que te devuelva tu plancha. Eso es lo que Dios hace cuando hace justicia. Que cuando usted no se ha dado cuenta, que usted ha dicho muchas veces, pero fulano se levantó en mi contra y le pasó esto. ¿Usted no le ha pasado eso? Sí. Hay gente que viven atacándole y metiéndose con usted y poniéndose en contra de usted y de repente, le pasó esto. Dios tenga misericordia porque nadie le desea el mal a nadie. Amén. No. Pero Dios lo caquea. Amado, yo he visto gente muerta que se han levantado en mi contra, que hoy en día está muerto. Yo he dicho, pero Señor, amén, pero ten misericordia. Yo no pensé que tú le ibas a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Dios es celoso con sus hijos. Si el diablo es celoso con esa gente de allá afuera, Dios es celoso con usted. Amén. Por eso su palabra tiene poder. Usted tiene que tener cuenta a quien usted le dice, mira, Dios te va a matar, o mira, no le declare una maldición a nadie, amado, porque su boca tiene poder. Por eso usted tiene que tener cuenta cómo usted corrige a sus hijos. Amén. No le diga al hijo suyo, mira, ojalá te choque una patana, o ojalá te lleve como yo he escuchado con estos oídos. Sí. Oiga, amado, yo escuché una vez que una tía le dijo a un hijo de ella, le dijo, te maldigo con la sangre del enemigo, oiga. ¿Y quiere que le diga algo? Le digo algo. La vida de ese joven es una desgracia. La vida de ese joven es una burla. La vida de ese joven que esa mujer le dijo eso. ¿Usted sabe qué? Un desacredito. Lo tienen como alguien despreciado por esa palabra que esa mamá sembró. Por esa palabra que ese padre siembra. Oh, tú no sirves para nada. Muchas veces una vez en eso que uno tiene que cambiar eso. Yo específicamente. Tú no vas a servir para esto, para el otro. Tú estás maldiciendo a tus hijos. Tenemos que cambiar esa área, amado. Amén. Muchas veces tiramos maldición y no nos damos cuenta. El diablo agarra esa palabra y dice, velo aquí. Y va y hace lo que debe de hacer. Porque tú le estás dando, con tu boca, tú le estás dando el poder para que los demonios hagan lo que hagan con tu vida.
hasta con nuestra propia vida. Oye, dice un escritor que tenemos que tener cuenta hasta cómo hablamos mal de nosotros para que el guerrero que hay dentro de nosotros no nos oiga y se deprima. Porque muchas veces hablamos mal hasta de nosotros mismos. Ok, yo esto, yo el otro. Yo soy un perdedor, yo estoy cansado. Yo esto, yo estoy harto. Yo quiero morirme. Yo esto con el otro. Y el espíritu que fue enviado de parte de Dios en usted se deprime. Yo debiera estar muerto. Yo no sé por qué nací. El espíritu que Dios puso en usted y el espíritu que hay suyo, baja la guardia. Porque usted se está maldiciendo usted mismo. Usted está declarando palabras negativas. Y lo negativo trae cosas negativas. Lo positivo, usted siempre va. Mira, yo aprendí algo. Amén. Yo aprendí algo. Y fue que alguien, oiga, un impío me enseñó esto. Josué siempre vive agradecido, siempre dale gracias a Dios por todo, aunque tú no tengas nada. Inténtelo para que usted vea que la vida le va a cambiar. A veces yo salgo con la mercancía y el enemigo quiere ministrarme a la mente y me dice, no, tú no vas a vender nada hoy. Pero hay algo dentro de mí que dice, sí, amén, yo voy a vender y voy orando en el camino. Padre, ayúdame. Señor, tú sabes que necesito esto, que lo otro. Y algo se vende, aunque sean 400, 500, 600 pesos, pero algo Dios me da. Incluso he notado que muchas veces yo no vendo y me hallo 200 pesos en el camino y 300. Que me ha pasado a mí. Amén. ¿Usted no le ha pasado eso, amado? Sí. Amado, no estoy jugando. Amén, es lo que le estoy diciendo. Cuando usted va con la positividad, sí, voy a alcanzar, voy a vender, eso es positivo. Eso trae bendiciones, eso jala bendiciones. Eso jala que Dios te dé, que Dios te haga algo contigo. Pero si tú eres una gente negativa, olvídate que el enemigo se te va a arropar y te va a apoderar de ti. Por eso nosotros debemos ser personas mentalmente hablando fuerte, que ningún dardo del diablo quiera desanimarnos. Dice que tenemos que tener la mente siempre renovada, todos los días renovarnos diario, todos los días. Es como un chico, usted lo cambia. Porque es como el agua sucia, como que usted lava, cuando usted come, como que usted lava el plato y vuelve y lo friega y lo pone limpio y lo tira de nuevo ahí. Así tiene que estar la mente de nosotros. Positiva, nuevo, todo el tiempo. Proclamando cosas en Dios para nosotros. Amén. Ya estamos terminando, no me desespero. Y con esto voy a terminar. Dios quiere usar gente. Dios quiere hacer cosas grandes con gente. Es más, hay gente que si estuviera metido en lo que la cosa que Dios le dijo desde el principio, y estuvieran siendo fieles hasta ahora, fueran grandes ministros, fueran grandes predicadores, fueran grandes hombres y mujeres de Dios. Pero muchas veces el proceso por el que Dios te pasa, muchas veces Dios te quita comida, te quita amigos, te quita hijos, pone a gente a que blasfemen en tu contra, pone gente a que se levanten en tu contra y tú dices, pero Dios mío, pero Dios no está conmigo. Y ahí empieza la duda, empieza el diablo a meterse en tu vida, empiezan los pensamientos negativos, empieza la malicia a apoderarse de ti. Y ahí el propósito de Dios hace así, pan y se cae. ¿Por qué? Porque tú te caíste y lo dejaste caer. Amén. Tú eres el que detiene el propósito de Dios en tu vida. Y estoy hablando con los jóvenes y con las jóvenes y con las mujeres que son del ministerio que hay aquí en esta casa. Amén. Tú eres que está deteniendo el propósito de Dios en tu vida. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo. Levántate y resplandece. No te conformes con solamente estar en el suelo. O solamente tú decís, como decía un hermano allá, Satanás me dio duro. ¿Y qué tú vas a hacer? Ahí te dio duro, pero tú no te piensas levantar. Tú no piensas ponerte los guantes y seguir peleando y darle tú también a él. Hay gente que se quedan dados. A mí no me gusta quedarme dado. Ni en el mundo. No te quedes dado, mi hermano. Ese desánimo que te está arropando, tú lo puedes vencer en ayuno y oración. Esa falta de fe, esa pereza, esa frialdad, ese descarriamiento, esa malicia, tú la puedes vencer. Dios te ha dado el poder. ¿Tú sabes cuál es el poder? Ve al altar y recupera la comunión que tú tenías antes. Recupera esa luz que se te perdió. Recupera esa gloria postrera que será mayor que la primera. Amén. ¿Qué dice Dios? Claramente, Dios no nos condena. Dios dice, volveos a mí y yo me volvería a vosotros. ¿Sabe lo que pasa? Cuando nos devolvemos de Dios, Dios se aleja. Entonces cuando volvemos, Dios se acerca de nuevo. Amén. Volveos a mí y yo me volvería a vosotros. ¿Dónde está el Dios de Elías? Decía un profeta de que Dios lo había abandonado. Y fue a la montaña porque él decía que Dios lo había abandonado. Y fue y se paró en la montaña y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios le habló y le dijo, yo estoy aquí. Lo que no encuentro es un Elías. Le dijo Dios. ¿Dónde está el Dios de Elías? Le dijo, yo estoy aquí. Lo que yo no encuentro es un Elías. Dios está en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.
Vamos a orar para despedirnos en oración. Era un estudio pequeño. Cuelga.